Todos tenemos un potencial y todos tenemos ese potencial. Nuestro cerebro es súper poderoso, o sea, tenemos una máquina aquí guardada que conecta más allá inclusive de esta dimensión. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que desarrollar para poder utilizar todos estos dones y talentos que tenemos. Cada situación o circunstancia de esas que traemos a nuestra vida, que nos moviliza esas emociones que son displacenteras, lo que nos está mostrando son esos pedacitos de nosotros que tienen que transformarse y convertirse en luz. Una cosa es lo que vivimos y otra cosa es lo que interpretamos de eso que vivimos. Y la interpretación es... Y empezar a cambiar el tipo de palabras que utilizas, por ejemplo, para describirte a ti, para con esto irte reprogramando, ¿no? También. Sí, utilizar ciertas palabras que te empoderan más. También esto hace... porque nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que nos limitan, que nos hacen como esos vacíos, por ejemplo las adicciones, el no poder cuidarme a mí misma, no poder dejar algo que me hace mal, tiene mucho que ver con la desconexión espiritual. ¿Cómo conecto con lo que realmente resuena conmigo? Para eso se necesita... Bienvenida, Caro. Ay, muchas gracias, Nuria, muy contenta de estar acá contigo. Es un gusto para mí también que hayas aceptado esta invitación de Sol y de mi parte para venir a compartirnos aquí. Primero me gustaría que te presentaras un poquito, quién eres y qué es lo que haces. Claro que sí, bueno, mi nombre es Carolina Giraldo, yo trabajo hace 15 años, tengo una empresa que se llama Libremente. Y me dedico a ayudar a las personas a transformar su mente y sus emociones para conectar con su corazón y lograr esos deseos y esos propósitos que tienen. Que deseos y propósitos no son lo mismo. No, yo creo que es importante, bueno, cuando hablamos del propósito, mucha gente me hace esa pregunta y me dice como, ¿qué es el propósito y cuál es mi propósito? Y yo creo que lo confundimos mucho con el hacer, o sea, con la profesión, y también lo confundimos mucho con esos deseos y esos proyectos que tenemos. Entonces yo creo que hay que hacer una diferenciación, Sí. porque a veces nos hacemos muchas ideas, nos confundimos mucho por querer lograr encontrar un solo propósito, un solo hacer para lograr. Y yo creo que el propósito, desde mi experiencia, desde lo que he podido pues como investigar, es más como algo más abierto, como más, ni tampoco una meta donde llegar, sino más bien algo que vas cultivando. Y a mí me gusta mucho una autora que se llama Esther Hicks, ella dice como, nunca vas a lograrlo del todo. You're never gonna get it done and you're never gonna get it wrong. Es como, tú nunca vas a poder lograrlo del todo y tampoco lo vas a hacer mal. Eso es parte del propósito. No hay cómo hacerlo mal. Ponnos ejemplos de propósitos. Tú que has acompañado también a muchas personas, ponnos ejemplos reales para que la gente pueda entender esta diferencia y lo que es realmente un propósito que se vincula tanto en el hacer, o mi propósito es ser conferencista internacional, líder en no sé qué, ¿no? Pones ejemplos reales de personas que tú has acompañado, de que tú conozcas, que digas, pues mira, el propósito de esta persona era o es este. Bueno, mira, yo creo que el propósito general de todos en esta vida es conectar con nosotros mismos y con nuestra esencia. Y desde nuestra esencia empezar a seguir nuestro corazón, nuestra esencia, qué es lo que realmente conecta conmigo. Y eso nos demoramos un poco porque mientras vamos dilucidando como qué es lo que me pone la sociedad, qué es lo que me pone mi familia, qué es lo que yo entendí mal que debería hacer y que no siento que vaya conectado conmigo. Entonces yo creo que ese es el mayor propósito. Dentro de esos propósitos pueden haber ciertos proyectos, cierto, que yo diga en este momento con lo que conecta mi esencia es con hacer esto. En este otro momento con lo que conecta mi esencia es con lograr esto. E inclusive nosotras que trabajamos con todo esto de crecimiento personal, puede que ser que tu mensaje por un tiempo sea este, pero después tú conectes con otro mensaje, digas, bueno, aunque esto también es importante, ahora creo que mi propósito es dar a conocer este otro mensaje, ¿sí? O tú puedes decir, haciendo esto mismo que hago, yo lo descubrí en mí,
Yo trabajé durante 12 años dentro de lo que hacía, entrenando personas para que sean coaches, todavía lo hago, pero ahora lo hago de una manera diferente. En ese momento yo dictaba conferencias, charlas los fines de semana, hacía procesos de formación de PNL y coaching, y llegó un momento donde eso dejó de resonar conmigo. O sea, dejó de resonar la forma como yo estaba entregando la información, dejó de resonar también. Al principio yo decía hay que ser súper positivos y todo es positivo y todo es bonito, y eso todavía lo mantengo, pero ahora le adicioné algo y es, a ver, hay que sentir las emociones, hay que saber en qué momento estamos, hay que darle lugar a esa emoción, no hay que hacernos los locos y decir todo está bien, todo es positivo y todo me gusta. Entonces yo creo que en nuestro proceso de transformación también vamos conectando más, cada vez más con nuestra esencia y vamos cambiando nuestro mensaje. Mm, Entonces puede parecer que cambiamos de propósito, pero es como el mismo propósito, sino que se va haciendo cada vez más claro, cada vez más conectado, más satisfactorio, cada vez más avanzado también, como más evolucionado, ujú. porque yo creo que también ese es uno de los propósitos de nuestra vida, evolucionar y, y poder nosotros cada vez abrir más conciencia y abrirnos más al amor, ¿cierto? A vivir desde el amor, que es un poco entender que todos somos parte de lo mismo y que vamos hacia lo mismo. Ujú. Sí, aquí tengo el libro, ¿no? Que muchas gracias que me has regalado de La medicina milagrosa del amor, ¿no? El poder de amar para ser ilimitado. Y vosotros conectáis mucho, ¿no? Tú y Felipe, cuando digo Sí. vosotras, ¿no? Con quien tenéis el proyecto, en que para tener abundancia, ¿no? O para poder desarrollar estos deseos, estos proyectos, es importante estar conectado con el amor, que es desde este lugar que que las personas vamos a poder conseguir la abundancia o los deseos o los proyectos que tengamos, ¿no? Como sueños, ¿no? Sí, yo he descubierto que cuando nosotros ponemos amor en las relaciones, en lo que hacemos, cuando vamos como a no dejarnos como quedar en la superficie, sino como, a ver, ¿a qué me está invitando esto? Me está invitando a, por ejemplo, cuando yo encuentro algo de mí misma que no me gusta, la invitación no es a desalojarlo, no es a decir, a rechazarlo, sino más cómo puedo amar esta parte de mí, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, trabajo también con empresas y cuando trabajo con las empresas estoy trabajando mucho el liderazgo y cómo hacemos ese liderazgo le ponemos amor y sabemos que estamos como yendo para el mismo lado en una empresa y todas las personas que están trabajando con nosotros. Entonces, ¿cómo puedo poner amor también en ese vínculo para que todo se genere en esa energía y en esa frecuencia del amor? Mm. ¿Y cómo se puede hacer para conectar con la energía del amor? Bueno, pues hay varias cosas, ¿cierto? Yo Ujú, creo que lo que hacemos en el día a día es encontrarnos con esas emociones, con esas incomodidades, ¿cierto? Entonces hay algo que me genera incomodidad y en lugar de huir de eso, que es como lo más fácil o lo que, por ejemplo, yo solía hacer, decir, uy, no, esto está maluco, me voy de acá, ¿sí? ujú, Salgo, termino esta relación, me voy de este trabajo, porque es que este trabajo no me siento amada, no me siento que estoy siendo valorada, no siento que puedo hacer lo que yo quiero y tendemos a huir como si no fuera parte de nuestro propósito, ¿cierto? Ahorita ujú. tú me decías, Nuria, ¿cómo conectamos estos proyectos y todo eso con el propósito? Y cuando decimos nunca lo vas a hacer mal, o sea, no hay forma de equivocarte, es porque la vida te va poniendo estas personas y estos proyectos y estos deseos, porque son deseos que realmente son inspirados. Cuando tú dices, por ejemplo, acá, ay, qué rico hacer un podcast, Mm, ¿cierto? Tú tienes un deseo inspirado y estás conectado con tu propósito y estás conectado con ese camino que estás haciendo para poder lograr ese propósito. Entonces, seguir tu corazón hace que tú vayas conectando también con eso. Pero solo podemos seguir con nuestro corazón cuando nos amamos a nosotros mismos ujú. y cuando somos capaces de hacernos caso. Pero yo creo que es lo más difícil. A mí todavía me pasa que me escucho, mi corazón dice una cosa y yo digo, no, pero mi mente dice otra. Y yo digo, no, pero es que lo que hay que hacer es esto, lo que me enseñaron es esto, lo que aprendí en la universidad es esto. Pero mi corazón me grita por acá y hago lo que no es. Y claro, ahí tengo el aprendizaje. Digo, ay, claro, yo sabía que por aquí no era. En el fondo yo intuía que esto no era lo que tenía que hacer. Entonces,
ahí también es otra forma de conectar con el amor. O sea, cómo conecto con lo que realmente resuena conmigo. Y para eso se necesita valentía, Ujú. ¿sí? Porque tú vas a ir un poco en contra de la corriente a veces, en contra de lo que tu familia había creído, en contra de lo que en la sociedad está aceptado o se supone que hay que hacer, en contra del que dirán. Entonces yo pienso que ese es el mayor proceso de amor que tenemos, es cómo nos conectamos con esa esencia de nosotros y con todo nuestro amor nos permitimos que todas esas historias, todas esas situaciones que nos pasan en el día a día, volver a nosotros, ¿Y ¿cierto? por qué le cuesta tanto a las personas? Porque yo lo veo a diario, ¿no? Que personas tienen sueños, que desean una vida mejor, que quieren más abundancia, que se dan cuenta que no son felices con la vida que han construido, que ya no les sirve y quieren otra cosa mejor para ellas o otro plan y quieren ir construyendo otra vida, pero muchas personas abandonan. Muchas personas se quedan en el camino, o muchas personas no se ven capaces, se boicotean. ¿Por qué? Mira, si doy una respuesta general es como por nuestras programaciones, por nuestros condicionamientos, ¿sí? Tenemos condicionamientos desde que estamos en la tercera semana de gestación dentro de la barriguita de la mamá. Y yo creo que desde antes, porque he visto Desde la que, gestación, ¿eh? ajá, ¿Y desde cómo allí, llegan ahí estas programaciones? a través de las emociones que sintió la mamá mientras tú estabas ahí. Ujú. Entonces, como que nosotros somos como esa esponjita que va absorbiendo y va, me siento mal, entonces esto es malo, me siento bien, entonces esto es bueno. O sea, si Entonces, la mamá, por ejemplo, durante el embarazo, por lo que sea, estuvo en miedo, porque a lo mejor ha tenido varias pérdidas de embarazos antes, entonces vive este embarazo con más miedos, más inseguridades, etc. Ese niño que se está gestando ahí dentro empieza a tener como una programación de miedo. así es, ajá. Ujú, Porque es que las programaciones vienen de diferentes partes, pero normalmente se pegan a nosotros a través de las emociones, ¿sí? O ujú. sea, se quedan en nuestras células grabados a través de las emociones. Entonces, por ejemplo, mi mamá sintió mucho miedo, entonces yo siento miedo y mis células absorben ese miedo. Entonces, cuando de pronto me enfrento, por ejemplo, tengo un caso de una persona muy cercana que empezó a descubrir que su hija, cuando ella de pronto empezó pues ese momento de un viaje con las amigas, un fin de semana en la casa de la amiga, de la amiguita, y ella no se quería separar de su mamá. Entonces ella empezó a caer en cuenta, me decía, claro, es que cuando yo estaba en embarazo, yo había perdido un bebé, así el caso que me cuentas, Ujú. y tenía mucho miedo de perder este embarazo. Entonces ella me decía, yo cada vez que iba al baño, cada vez que sentía algo, iba al baño a ver si no estaba sangrando. Ya. Y ella guardó todo ese miedo ahí. Entonces ella me decía, Caro, ayúdame con mi hija porque mira, yo le veo esta programación. Cuando ella se separa de mí, ella no se quiere separar de mí. Se me Mm, aguan los ojos. ¿Ah? Y sí. es muy bonito descubrir esto Mm, porque hay que mirarlo también desde el amor. Tiene una intención positiva, la mamá no quiso hacer eso, ella no se quiso sentir así, fue alguna reacción humana mm, de ella en su claro. momento. Pero todo eso también tiene un sentido espiritual. Esa hija eligió ese momento para entrar a ese vientre con esa energía, para superar también ese miedo, para superar eso que le había pasado. Entonces, todo hace parte de ese mismo propósito, ¿ok? Entonces, esas programaciones se guardan así. He tenido personas también, por ejemplo, una persona con la que trabajé, eso nos dimos cuenta a través, bueno, esta persona se dio cuenta porque ella pues hace un proceso muy consciente y dice, ah, yo ya sé por qué es, pero también nos podemos dar cuenta a través de procesos de hipnosis, Sí, donde es porque te voy a llevamos. preguntar, ¿y cómo alguien se da cuenta de cuál es el origen de ese miedo, de por qué no consigue avanzar en su vida, de por qué se boicotea, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Uno es un trabajo muy consciente, dices, y Sí, otro sería con hipnosis. sí, así es. Un trabajo muy consciente de indagación. Ujú, ¿Cierto? Por ejemplo, te voy a hablar de ese caso. Primero, hace poquito estoy trabajando con una persona que quiere ser independiente, ¿cierto? Que tiene un proyecto de sacar adelante su proyecto independiente,
pero me decía, no puedo, o sea, yo me paralizo del miedo, yo sé lo que tengo que hacer, me está yendo bien, pero en ese momento no estoy haciendo nada, cerré los pedidos porque estoy súper abrumada. Y cuando nos fuimos a indagar, yo le dije, bueno, ¿quién de tu familia estuvo? Ah, porque ella me decía, le tengo miedo a las deudas, le tengo miedo a quedarme sin dinero, a no poder pagar un compromiso que ella tenía con un apartamento. Entonces yo le dije, bueno, ¿y a quién le ha pasado una quiebra económica en tu familia? Me dijo, ah, mi tía. Ah, ok. ¿Y qué pasó con tu tía? No, el esposo de mi tía. ¿Y por qué fue? Ah, no, porque invirtió en su negocio y no le fue bien. Entonces yo le dije, indaga otro poquito más, ve a ver qué pasa. Cuando ella se fue e indagó, se dio cuenta que era por otro motivo que el esposo de la tía había caído en quiebra, no era por su negocio. En su negocio en realidad le iba muy bien, pero él hizo otro tipo de De cosas, operaciones o negocios que... sí, que le hicieron caer en eso. Entonces cuando ella cayó en cuenta, entonces ahí mismo cambia su creencia, ya dice, ah, no es esto que sintió mi familia, porque ella me decía, de eso no se habla, todo el mundo es callado, Ya. ¿cierto? Claro, entonces ese secreto, eso que no sabemos la verdad, nos crea un montón de condicionamientos falsos y de creencias falsas, de pronto es muy riesgoso volverse independiente o invertir en tu propio negocio es muy riesgoso, ¿cierto? Y ahí genera ese miedo. Entonces, a través de un proceso de indagación, podemos como descubrir pequeñas luces de dónde viene esto, ¿cierto? Aunque quiero decir algo, no es necesario saber de dónde viene para desprogramar. Ujú. Claro, porque ahora es lo que te iba a decir. Vale, tú puedes descubrir, pero luego, ¿cómo lo cambias? ¿Cómo reprogramas? Porque simplemente con la hipnosis ya reprogramas o simplemente con la hipnosis ves, te das cuenta. La hipnosis se puede usar, pues nosotros en Libremente la usamos para las dos cosas, ¿cierto? A veces para descubrir de dónde viene eso, y ahí es donde nos hemos ido hasta el vientre materno y hemos encontrado y la persona luego va y le pregunta a su mamá y exactamente eso fue lo que pasó, Ujú. pero a la vez no solamente descubrir porque como tú dices eso Mm. no nos resuelve el asunto, sino que a la vez le ponemos recursos a ese momento que necesita para reprogramar esa emoción que tiene ahí guardada en esa célula, en esa memoria celular. Claro, porque lo que hay que hacer es reprogramar la emoción, porque mi siguiente pregunta que me ha venido, digo, vale, porque hay personas que tienen historias de emprendimiento exitosas que también cuentan que a lo mejor su padre, su madre se arruinaron y en cambio ellos no han tenido ningún tema con el miedo a la deuda o a arruinarse. ¿Por qué? Porque no lo han vivido desde esa emoción, no se les ha quedado pegada. Sí, así es. Pueden haber varios motivos, porque una cosa es lo que vivimos y otra cosa es lo que interpretamos de eso que vivimos, Ujú. ¿cierto? Y la interpretación es muy personal. En una misma familia, nosotros por ejemplo somos 5 hijos, em, mi papá y mamá trataron de hacer todo lo más como parejo posible, ¿cierto? Como si a este le doy una mochila, a esta también, si a este le Sí, doy sí, esto, a este sí. también, que para que no hubieran como muchas diferencias entre nosotros. Y si nosotros nos sentamos, somos súper diferentes, todos, ¿sí? Y cuando vamos a ver, una vez estuvimos en un taller de crecimiento personal, mis 2 hermanas y yo. Yo con una hermana me llevo 2 años y con la otra me llevo 1 año. Somos muy seguidas también y estudiamos en el mismo colegio. Ujú. Y cuando nos hacían el ejercicio y nos decían, describa a su papá, cada una describió a su papá, describa a su mamá, cada una describió a su mamá. Cuando fuimos a comparar eran 3 descripciones totalmente diferentes de mamá y 3 de papá totalmente diferentes, porque es la percepción que cada uno tuvo de esa vivencia. Entonces eso mismo pasa. Antes una persona vio a su papá quebrarse, por ejemplo, y dijo, uy, a mí eso no me va a pasar. Y Exacto. empezó por otro camino. Mm. Otra persona vio a su papá quebrarse, dijo, pobre papá, yo tengo que ser fiel a lo que a mi papá le pasó y no puedo ser mejor que él. Y entonces se fue por otro camino. Entonces ahí la percepción juega un papel muy importante. Mm. Sí, bueno, yo que tengo este punto de conocimientos de astrología, ¿no? Ujú. Entiendo que dependiendo de la carta natal de cada persona, de cómo es su luna, de un montón de cosas, pues una misma circunstancia la puede vivir muy diferente, ¿no? Y yo misma lo veo también con mis hermanos, ¿no?
la percepción que podemos tener de, ¿no? Si yo dijera cómo fue nuestra infancia, pues mi hermano decía una cosa y yo decía otra, ¿no? Como yo lo había vivido, era diferente a como la había vivido él, ¿no? Así es, ajá. Ujú, Y es como tú dices, cada uno tiene como un momento donde nace con una esencia que lo podemos ver. Me encanta mm, toda esa parte astrológica porque realmente te da una luz de saber para dónde vas, de saber para qué, pues más o menos qué estás viviendo. A mí me la mandó Sol, me regaló eso de cumpleaños ay, qué bien. y me pasó como un punto de edad, se llama, lo que Sí. ella me pasó. Y cuando yo lo leía, yo decía, tiene todo el sentido, o sea, es esto lo que me está pasando en este momento de mi vida. Ujú, Entonces, yo creo que siempre nos mandan lucecitas así como por los laditos. Mira, no es que estamos tan a ciegas, hay muchas herramientas para poder entendernos en qué momento estamos y para poder también transformar esos momentos y que sean más fáciles esos tránsitos por los que todos vamos a pasar. mm, Yo, por ejemplo, como antes te decía, yo creía que todo era feliz y todo era maravilloso y todo verlo. Y no quiero, no es que vamos a ser negativos ahora, no se trata de eso, pero sí vamos a ser como aceptando los tránsitos por los que pasamos, ¿sí? Que no todos son tan mm, positivos, ujú, ¿sí? Porque todos nos confrontan pero nos sacan una parte de nosotros. Bueno, yo lo que he entendido hasta ahora es que cada situación o circunstancia de esas que traemos a nuestra vida, que nos moviliza esas emociones que son displacenteras, miedo, rabia, tristeza, todo esto, lo que nos está mostrando son esos pedacitos de nosotros que tienen que transformarse y convertirse en luz. Entonces, siempre la vida nos lo está mostrando a ya, través de las situaciones. mm, Pero cuando nosotros lo negamos, viene esto que se llama el karma, ¿cierto? Que es otra repetición de la misma situación que tenía antes, solamente para que yo pueda verla de nuevo y hacerme cargo. claro. Entonces, por eso digamos, ay, no, pero entonces yo voy a tener situaciones difíciles, esté en un proceso de crecimiento o no. Se van a vivir de forma diferente. Ujú. Estábamos, ¿no? Para recuperar en cómo puede hacer alguien para tomar conciencia de lo que le limita, ¿no? Lo que le impide avanzar, ¿no? Hemos dicho que necesita hacer como un proceso de autoindagación, hemos hablado de la reprogramación, ¿no? ¿Con qué otra herramienta alguien? Yo voy a mi terreno, ¿no? Porque es algo que me encuentro mucho, ¿no? Pero bueno, es que me ha pasado en personas que quieren cambiar los hábitos de alimentación y no lo consiguen, ¿no? Como que no avanzan. Personas que quieren esto, iniciar sus negocios, sus proyectos y tampoco avanzan, ¿no? Como veo mucho esto, que no es tan fácil como, ay, tengo claro, quiero comer saludable, tengo claro que quiero emprender este negocio y voy, me marco una ruta y voy hacia ahí. Hay muchas personas que tienen que pasar por unos procesos, ¿no? De darse cuenta Sí. que tienen creencias limitantes, patrones, etcétera. Pero claro, se queda muy en lo general. Muchas personas se quedan sin herramientas para, o en una autoindagación también. No todo el mundo sabe autoindagar. Ah, O te también. puedes quedar atrapado en tus propios pensamientos de autoindagación, que si alguien no te dice, ¿no has pensado por ahí? Mm, te quedas ensimismado, ¿no? Y para la hipnosis necesitas a alguien. ¿Qué otra Sí. herramienta podría haber? Si es que la hay. Pues yo creo que cualquier proceso de autoconocimiento, ¿cierto? Y con lo que cuentas tú, para eso son los mentores, ¿cierto? Para eso estamos los mentores y estamos los que ayudamos en este camino, porque a veces, como tú dices, nos quedamos en nuestros propios pensamientos y no nos vemos desde afuera, que es desde afuera es mucho más sencillo, Mm, ¿cierto? Todos podemos ver a alguien que está pasando por un momento y decimos, ay, pero debería hacer esto, ya, que no lo ¿cierto? ve, que tiene que dejar a la pareja que no es feliz y no sé qué, ¿no? Pero una cosa es cómo lo ves desde fuera y la otra cosa es la persona implicada, que a lo Así mejor es. tiene apego, a lo mejor dependencia económica, dependencia emocional, miedos, mm, miedo a repetir la historia de sus padres, ¿no? Así es. Ujú, Entonces, por eso es tan importante buscar ayuda en esos ya, momentos, ¿cierto? Em, Hay muchos países, sí, hoy, y yo creo que lo estamos viviendo también en todo el mundo, que cada vez esto se está volviendo como algo de nuestra rutina, de nuestra canasta familiar casi, algo que yo tengo que hacer todos los días para estar bien, ujú, porque
tanto como hacer un proceso de alimentación, un proceso de ejercicio, un proceso de cuidado del cuerpo, también hay que empezar a cuidar toda esa parte emocional y mental. Cómo nosotros estamos avanzando en esto. Y no ver como todo lo que nos pasa como algo malo, ya estoy súper malo, ya no soy bueno, em, o soy, pues aquí decimos mucho, soy lo peor, ¿no? Sí, en España también, soy lo peor. Sino más, uy, wow, me estoy descubriendo que esto es algo que en lo que de lo que me tengo que encargar, o es algo parte de mi proceso, y empezar a verlo de manera curiosa, mucho Mm, mejor que de manera fatalista, ¿cierto? mm, Wow, ¿qué habrá por acá? ¿Y cómo nos damos cuenta cuando hay algo que tú quieres y no tienes el resultado que quieres? Es porque hay unos bloqueos invisibles, que son bloqueos mm, en el inconsciente, que son miedos, pues que se expresan como miedos, tristezas, o simplemente cuando decimos procrastinación, a veces esa sí. procrastinación es eso, es Ujú, no tengo ánimos de hacer esto que debería hacer y que lo mm. tengo súper claro que lo tengo que Claro, a hacer. mí mucha gente me dice, sé lo que tengo que hacer, pero luego no sé qué me pasa, que no lo hago. O no lo hacen si no tienen a alguien al lado que les está como casi obligando, ¿sabes? Ajá. Como que por ellas mismas, como que, "Uy, es que no sé, es que sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, ¿no?" Sí, ahí es porque entonces hay que fidelidades, pues nosotros les llamamos de forma general como creencias limitantes, Ujú, ¿cierto? ¿Qué son las creencias limitantes? Cualquier idea que tú adquiriste de que no puedo, no es posible o no está bien hacerlo, esas son de las que más bloquean. Porque, bueno, dentro de la programación neurolingüística, algo que a mí me gusta mucho y es como todos los niveles neurológicos. Es ujú, como en qué nivel está esa creencia. vale. Depende de ese nivel, hay Si creencias hay más niveles, incapacitantes que otras. Sí nos hay. tienes que contar estos niveles de las creencias limitantes, ¿cuáles son? Mira, hay un nivel que es el primero, como el más básico, el que menos limita, que es un nivel de entorno. 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 Cuando yo creo que en el lugar donde estoy, no voy a ser capaz de lograr eso que quiero. Ujú, Entonces ahí es una creencia de entorno que la gente dice, no, yo sé que si yo me voy de este país o me voy de este lugar o me voy de este matrimonio o me voy de este trabajo, voy ujú, a lograr eso que quiero. Sí, esa es como un entorno de creencias, es la menos limitante que hay. mm, Después sigue un nivel de comportamiento, de no soy capaz de hacer este comportamiento, de comportarme de esta manera. ujú, También es fácil de cambiar. Después sigue un nivel de habilidad, que es soy hábil, tengo las habilidades para o no las tengo. Y también es fácil de cambiar. Y después vienen las creencias como más generales. ¿Esto es posible o no es posible para mí? Em, ¿Esto se hace fácil o se hace difícil? Esas son como las que son a nivel de valores, valores y creencias. ujú, ¿Qué valoro? ¿Valoro esto en mi familia? ¿No lo valoro? ¿Es importante para mí o no es importante? Ese es otro nivel que sí es más complejo, porque ahí vienen muchas fidelidades familiares, vienen lo que he aprendido desde chiquito, lo que me enseñaron, mis prioridades. Entonces ese también hay que ujú, transformarlo. Después viene a nivel de identidad. Son las creencias que creo de mí mismo, de yo soy así o no soy así, ¿cierto? Entonces eso nos define. Por ejemplo, a veces nos definimos por lo que somos, por lo que hacemos. mm, ¿Quién eres tú? Ah, yo soy una coach. Y el día que no eres coach, se me descuadricula mi claro. identidad, ¿cierto? Mm. No sé si has encontrado personas que cuando se jubilan Se deprimen. se deprimen porque y entonces ahora quién soy. Si Mm, ya no soy ese médico, si ya no soy ese gerente, si ya no soy em, esa profesora, no sé, esos, entonces, ¿qué me define ahora? Entonces, por eso estas creencias son más importantes, las que están a nivel de identidad, ¿Y te señalas aquí porque están aquí o no? porque es como nos definimos y como le decimos al mundo quiénes Vale. somos. Ujú, Y sí se alinean un poquito con los chakras, esto tiene mucho que ver con este chakra garganta, vale. este nivel de identidad. Y vienen dadas las otras creencias que son a nivel de transpersonal, o sea, que son más allá de nosotros, que son las que más nos limitan. Pues cuando son limitantes más nos limitan, cuando son potencializadoras más nos Ujú, potencializan. Porque estos nos hablan de cuál es nuestro lugar en el mundo, de cuál es mi propósito y
Hay unas que son las religiosas, que también nos limitan bastante porque a veces somos como esto es bueno y esto es malo. Ujú. Y si eso lo catalogué como malo en algún momento de mi vida, yo no quiero ser eso. Entonces, por ejemplo, si una persona, ahí vienen las creencias del dinero, esa es una de las limitantes grandes. Porque si yo he visto que la gente que tiene dinero es mala, porque me lo mostraron en las películas, me lo mostraron en las telenovelas, me lo dijo alguien que tuvo alguna situación con alguien. Ah, Entonces es yo que está digo, muy extendida, ¿no? Porque ahora pienso las telenovelas, pues cuánta gente hemos mirado telenovelas siendo pequeñitos. Casi total, todo el mundo, ¿no? casi todo el mundo. Hemos mirado telenovelas y claro, y es verdad que te van programando estas cosas. Sí, Yo me fijo ahora en los cuentos, a veces mi hija llega de la biblioteca y han cogido varios cuentos con el padre y yo, claro, me los miro y digo, no, ni de coña, digo, le va a poner aquí unas creencias, una programación que no interesa para nada, ¿no? así Y es. lo mismo, pues esto, en las telenovelas sin querer es verdad, pues que a lo mejor el malo es el poderoso que tiene dinero, Sí, ¿no? Que aunque quizás tu familia no te lo haya dicho, porque a veces cuando se trabaja estas creencias sobre el dinero, vas al padre, a la madre, pero es verdad que no tiene que ser el padre o la madre, es en la sociedad en general. así es. Porque podemos decir que hay unas creencias que son a nivel colectivo Mm, y que son de las más retantes para cambiar, porque es como ir en contra de la cultura, de la sociedad, de lo que te han enseñado. mm, Y todos queremos pertenecer y todos queremos ser buenos y todos queremos que nos quieran y no queremos ir normalmente en contravía claro. de esas cosas. ¿Y estas estarían dentro de las transpersonales? ¿Has dicho Sí, que, o sea, dentro así de es. transpersonales estaría la religiosa, la del colectivo? Sí. Y sobre todo también las que nos hacen ser buenas personas o Mm, malas personas, o nos hacen ganarnos el cielo o, el o el infierno, sí. infierno, Sí, ¿cierto? sí, ir al cielo al infierno, que esto nos lo Ajá, decían de pequeñas, o sea, si te portas mal, ¿no? sí, Hay el infierno, si te portas bien vas al cielo. Y yo me acuerdo toda mi vida querer ser buena persona, así es. para Lo que ser dices, amada, para no ser señalada, para ir al cielo, para que no me pasaran cosas malas. así Es es. que si eras buena te pasaban solo cosas buenas, Ajá, ¿no? así Bueno, es. estas creencias tenía yo. Y yo creo que eso también es muy colectivo, entonces Mm, nadie quiere ser malo, nadie claro. quiere ser el malo de la película. Entonces, si tú dices, yo quiero tener mucho dinero, pero es que la gente que tiene dinero es mala, tu, tu propia emoción va a decidir mejor ser bueno que ser rico. Ujú, Siempre va a preferir ser bueno. mm, Entonces, ahí es donde entramos a transformar. ¿Y qué es bueno? ¿Qué es ser una buena persona? En realidad, todos los que tienen dinero son malos. En realidad, no puede ser una persona que tiene dinero que pueda ser buena, mm, ¿cierto? Entonces, cuando tú empiezas a transformar, esas son las que más hay que transformar. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos nuestros procesos de mentoría, buscamos llegar a esas. Porque esas no solo te están limitando para ese propósito, sino que te pueden estar limitando en muchas áreas de tu vida. Porque mm, como son tan transpersonales, tan, pues que van como a mm, diferentes áreas, claro. como tan grandes, entonces son las que más nos cuesta transformar. Ujú, ujú. ¿Y cómo se transforman con la reprogramación? Sí, o sea, hay procesos de hipnosis, procesos de anclas, nosotros utilizamos, procesos, sobre todo hipnosis, anclas. El darse cuenta también ya empieza un Ujú. proceso. Eh, ¿Pero no sería suficiente para estas? para esas no. Ujú, Para esas es como el primer paso. O sea, como que tú te diste cuenta que tenías esta creencia. Y claro, sí, yo he pensado toda la vida en esto. Entonces, y claro, me da miedo esto y no quiero ser mala. Entonces tú ya te das cuenta de cuál es como ese primer paso. ujú, Una vez ya lo identificas, ya tienes que terminarlo como de erradicar de ahí, de transformar. ujú, Y normalmente lo que más importante es transformar es la emoción. ¿Ok? Ahí nos damos cuenta que ya se transformó realmente en tus células, cuando tú ya piensas en eso y ya no te genera malestar, ya no te genera, ujú, o sea, por ejemplo, tú encontraste que ser rico es malo ajá, y cuando piensas en ser rico te da miedo y en el fondo tú sientes algo, ay, aquí en el fondo siento que me voy a volver una mala persona. Pues después de un proceso de indagación, ¿cierto? Una vez ya sientes eso,
cuando lo transformamos, tenemos que verificar que esa emoción ya no esté ahí. Ujú. Que cuando tú digas, quiero ser rico, ya toda la emoción sea bien, Ya. ¿ok? Pues puede que en ese proceso te encuentres con un montón de cositas que hay que transformar para poder transformar esa grande, Ujú. ¿sí? Porque entonces viene, mi mamá siempre me decía esto, mi papá no quiero ser infiel a mi mamá, no quiero ser infiel a mi papá. Y esto todo lo hacemos a través de un proceso de indagación, de hipnosis. Y ahora estamos trabajando mucho una PNL de última generación, Ajá. que es aprender nosotros a tener estados positivos a través de los cuales podamos transformar las emociones que tenemos ahí guardadas. ¿Cómo sería esto? Ujú. Bueno, es más construir como un estado dentro de nuestro cuerpo, Ujú. donde le llamamos el estado coach. Ujú. Y esto se basa en una teoría de que cuando nosotros estábamos pequeñitos, a veces expresábamos, teníamos una intención innata, una intención positiva de lograr algo, algo genuino, pero lo expresábamos de una manera donde no era aceptado por la sociedad. Entonces, Ujú. digamos que yo quería vestirme de una forma y mi mamá no me dejaba vestirme así, entonces yo para poder vestirme como yo quería, hice una pataleta y tiré todo y derramé todo y entonces me regañaron por eso. Entonces, ¿qué hace mi cerebro? Mi cerebro dice, si yo trato de vestirme como yo quiero, entonces me van a regañar, Mm. porque une como esos dos puntos. Y no sabe el proceso que hubo ahí. Entonces, de pequeñitos vamos diciendo, esto no lo puedo hacer porque ya me regañaron y miren todo lo que hice, Ajá. ¿cierto? Entonces yo no puedo vestirme como yo quiera, o yo no puedo ser como yo quiero ser, o yo no puedo seguir mi corazón, sino seguir lo que me Ujú. dijo mi mamá, porque una vez me regañó, porque yo quería hacer esto, pero ella quería que yo hiciera esto y quedé regañado. Y yo creo que todos hemos tenido esas historias, ¿cierto? Claro, es que al final, yo que soy madre ahora, ¿no? Intento no hacer según qué cosas, ¿no? Pero a veces algunas se te escapa, Total. ¿sabes? A veces como, yo qué sé, no, pues ahora esto no. O sea, o no sé qué dices algo y dices, ay, esto va a ser algo que luego le implicará un yo quería hacer no sé qué o no me dejaban ser, ¿no? Ajá. Porque al final es esto. Y si no, a veces no eres tú y es otra persona, la profesora de la escuela o vete a Así. saber, ¿no? Lo que se va a grabar en tu inconsciente se va a grabar. Sí. O sea, digamos, sí, lo que puedes hacer mejor por tus hijos es trabajarte a ti mismo para Mm. ese proceso que tú estás haciendo y para poder ayudarle también a tus hijos a traspasar eso. Pero una vez mi papá me dijo algo muy sabio, estábamos todos los hijos en el carro, me acuerdo, y entonces estábamos hablando, no, es que siempre creímos esto y es que mi papá nos dijo esto y no sé qué, y mi papá llegó y dijo, bueno, ya son adultos, vayan a terapia. Muy bien. Entonces fue súper lindo porque él fue como, pues yo hice lo mejor que pude, Claro, lo siento mucho, ya les toca a ustedes el trabajo. claro. Entonces hay cosas que no vas a poder evitar, Mm. ¿cierto? Porque también hacen parte de su proceso de vida, de su proceso de crecimiento. Claro. Y una cosa es que estas incomodidades y este dolor nos hacen más fuertes. O sea, no por tener una vida toda cómoda y feliz vamos a ser exitosos, ¿sí? Hay que ver que cada cosa de estas nos ayuda y nos fortalece, Ujú. ¿sí? Como cada golpe, y cuando yo practiqué karate en algún momento y teníamos que poner pues los brazos así como para retener los golpes. Y él le Sí. decía, al principio los golpes duelen mucho, pero luego tu hueso se va fortaleciendo a punta de golpes, ¿cierto? Entonces, listo, ay, no es el mejor camino, no sé qué queremos elegir, pero es algo que va a pasar, ¿sí? Mm. Entonces hay que empezarlo a mirar por ahí. Yo sé, ha sido el mayor cambio que he hecho en los últimos años. ¿Cómo no ver estos fracasos, esas incomodidades, estas cosas que no salen como yo espero, como yo las veo como parte de mi fortalecimiento para llegar a Mm. algo mejor? Y lo mismo pasa con los niños, ¿sí? Entonces acá todas las mamás que nos están escuchando, hay que dejarlos que Ya. vivan esos momentos, que se frustren, ¿cierto? Y obviamente lo mejor que puedes hacer es trabajarte a ti misma porque vas a poder acompañar esos procesos, Ujú. ¿cierto? Entonces, volviendo al tema, sí, va a pasar que por más que quieras y que tú tengas toda la intención,
va a llegar la profesora que le pone esta creencia, va a llegar la sociedad. Claro. Sí, todos tenemos demasiada información y más que todo ahora que estamos expuestos a redes sociales, ¿cierto? A todo eso que nos bombardea información todo el tiempo. Tenemos que estar como predispuestos a volver a nosotros, ¿cierto? Entonces, el proceso se trata de cómo yo genero un estado donde yo me sienta, le llamamos el estado coach, para poder enfrentar esas situaciones. Porque es que inconscientemente entramos en estado crash cada vez que pasa eso, Ajá. ¿sí? O sea, tenemos que pasar del crash El al coach. Ajá. El estado crash es ese estado donde nosotros nos sentimos o a la defensiva todo el Ujú. tiempo o nos encuevamos y nos da miedo que no nos toquen, entonces nos vamos a un lado y en ese momento no sabemos cómo enfrentar esas situaciones. Y todos tenemos esto, cada uno en diferentes áreas o está pasando por diferentes Mm. momentos donde entramos en ese estado crash. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es cómo construyo un estado coach que me permita pasar de ese crash al coach más rápidamente. Y a veces son procesos conscientes que yo digo, listo, a ver, esta situación me confronta, me genera malestar y yo me tengo que enfrentar a ella. A mí me pasó el año pasado con un cliente que estábamos en un proceso y el cliente empezó a decir en medio del proceso, a mí me parece que esto no está sirviendo para nada, realmente todo el mundo me está diciendo que no está contento con el proceso. eh, y, y yo tuve, uno de mis mayores aprendizajes, y todavía lo aprendo, es aprender a recibir feedback negativo, Ya. porque yo me creí un momento como en una perfección, que si yo era perfecta era buena, que si era perfecta entonces iba a lograr todo lo que yo quería. Entonces cualquier cosa que me dijeran negativa acerca de mi trabajo, de mí, era muy difícil de asimilar Claro. para mí. Y en este proceso de coaching, pues, ¿qué hace uno en un proceso de coaching? Tú das feedback. Todo el tiempo estás recibiendo y dando ese feedback. Y ahí fue que yo empecé como a cambiar el chip y a decir, bueno, yo tengo que enfrentarme a esta situación. Entonces, me acuerdo que en esa reunión fue como respiro, me centro y escucho esto desde otro lugar, no desde el lugar crash, porque entonces desde el lugar crash yo puedo decir o me subo la voz y digo, esto no es Claro. verdad y ta, 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 y ta, 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 y me enfrento con el cliente, o me voy a, si tiene toda la razón, entonces no, este proceso no está funcionando y me hago a un lado, ¿sí? Y ninguno de los dos estados es positivo, es Claro. crash. Entonces, me acuerdo respirando yo frente a este cliente diciendo, ok, es parte del proceso, si hay algo que arreglar, lo arreglamos, ta, ta, ta. Y después pude indagarle, decirle, bueno, ¿qué personas están diciendo? ¿Cuántas personas están diciendo de este grupo? Son 60 personas. ¿Cuántas personas has escuchado que no están contentas con el proceso? Me dijo, 2 personas. Y ya, ok, ya estamos hablando de 2 De personas dos. de 60, ¿cierto? Entonces cambia todo el Claro. panorama. Pero si tú estás en un estado crash, no eres capaz de indagar, Claro. porque ya eso te saca de contexto. Mm. Entonces vas construyendo como estos estados donde tú, sí, yo me fui para crash en algún momento en mi mente, decía, ¿qué está pasando? Voy a perder este cliente, todo está malo, no estamos haciendo las cosas bien. Respiro, me centro, a ver, voy más a fondo. Recalculando ruta, que digo yo. Eso me encanta. Así es, recalculando ruta y voy y me centro para poder enfrentar de otra manera esta situación. Ujú. Y al final el cliente quedó súper contento porque sí habían cosas que teníamos que mejorar, pero también habían cosas que la percepción que él estaba teniendo era diferente a la realidad. Entonces, cuando pudimos hacer un proceso yo le dije, no, entonces hagamos unas encuestas, revisemos, entrevistemos a las personas, revisemos en qué podemos mejorar, qué les está sirviendo el proceso y qué no, qué avance realmente han tenido. Y cuando hicimos toda esta indagación, habían tenido un avance súper bueno. Y si habían 2 o 3 cosas que ellos querían que nosotros corrigiéramos, que no eran tan graves como Claro. pues como la primera parte como lo había expresado el cliente, pero era su forma de percibir en ese momento. Ujú. ¿Sí?
Entonces, aunque seamos independientes, porque esa era una creencia que yo tenía, "Ah, no, yo voy a ser independiente, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo ya voy a dar mis cursos de la manera que yo quiera", siempre vas a tener a alguien a quien como rendirle cuentas de cierta manera, en este caso el cliente. Y siempre vas a poder enfrentarte a eso para transformar precisamente esas creencias. Mm. Ir transformando la perfección, ir transformando y que sí me pueden dar retroalimentación y puedo permitirme recibirla y que puedo transformar el proceso y así. Claro. Y has nombrado lo de libremente, para ponerlo Sí. en contexto, explica un poquito, porque como ha salido como 2 veces en la conversación, para que las personas entiendan, bueno, qué es libremente, qué es vuestro método, un poquito explica lo que es y en qué consiste el método. Hay ¿Y muchas. para quién es? Mira, sí, Libremente es nuestra empresa. La creamos, pues yo empecé con ella hace 15 años, mi esposo se unió 5 años después. Y hemos creado una metodología donde unimos la programación neurolingüística, la espiritualidad, la medicina tradicional china y la ley de atracción. Vale, explica un poquito también qué es la programación neurolingüística para quien no lo sepa y, ¿vale? Pues Perfecto, sí, gracias. Bueno, la programación neurolingüística es una metodología que se creó en Estados Unidos en 1979, donde ellos se dieron cuenta, o más bien el símil que hacen es como que nuestra mente es muy poderosa y es como un computador. Tiene unos programas que en algún momento de la vida son actuales y en otros se desactualizan. ujú, Entonces, algo que te sirvió cuando tú eras pequeña, ya cuando eres grande, ya puede que no te sirva, ya necesitas actualizar esos programas. Y que todo entra, pues normalmente una de las premisas que dice la PNL es que nosotros no pensamos, sino que recordamos. Entonces, no utilizamos nuestra mente para crear, sino para recordar y ujú. por eso estamos en loops. Entonces, es ser conscientes de en qué loops estamos y transformarlo. Y tiene varias herramientas. Una es la hipnosis ericksoniana, es un tipo de hipnosis. Otras son las anclas, son diferentes que trabajan con nuestra mente inconsciente para transformarla, ¿cierto? También es fijarte mucho en las palabras que utilizas, ¿no? Sí, En este sentido de ponerle como mucha atención y empezar a cambiar el tipo de palabras que utilizas, por ejemplo, para describirte a ti, para así con es. esto irte reprogramando, ¿no? También. Sí, también. También las palabras cumplen ahí un papel muy importante y es hacia adelante y hacia atrás. Las palabras dicen lo que tienes guardado en tu mente, Ujú, de lo que eres capaz, de lo que no eres, lo que es bueno, lo que es malo. O sea, cuando nosotros nos volvemos expertos en leer ese lenguaje, cuando una persona nos habla, nosotros sabemos, podemos ir delimitando qué creencias tiene con su forma, imagina. cómo se expresa hasta ciertas cosas. Ujú, Y al revés, cuando empezamos a cambiar esas palabras, a utilizar también unos modelos de lenguaje que tiene la PNL, que son unos modelos de lenguaje más específicos o más vagos, depende del momento, y empiezas a empoderarte en tu lenguaje, a hablar en primera persona, a utilizar ciertas palabras que te empoderan más. También esto hace que tú reprogrames tu mente y que ya ujú, no estés en esos viejos patrones. Entonces se puede poner en el pasado, entonces el lenguaje también tiene muchas herramientas para transformar la percepción que estamos teniendo de ujujú. las cosas. Entonces también esto es todo, es bastante amplia la Sí. PNL, la verdad, em, porque se trata de la mente inconsciente, de cómo funciona, cómo se programa, de cómo se desprograma, del lenguaje, de los tiempos que utilizamos, de las frases, también las emociones. Y todo esto lo que hacemos es entenderlo para saber dónde Ujú, estás. Luego poner como cuál es el objetivo a donde quieres llegar y trazar esa ruta y ayudarte en esa ruta para poder llegar allá. ujú. Vale, entonces has dicho que el método libremente incluye Programación la PNL. neurolingüística, medicina tradicional china. De la medicina tradicional china, nosotros tomamos mucho la parte de la filosofía y del quiénes somos en realidad como seres humanos. Ujú, La medicina tradicional china hace una diferencia entre el hombre y el humano. Y dice, el hombre somos pues como todos, pero el humano real es el que está conectado con con el cielo y con la tierra y con sus relaciones. Entonces habla de los alimentos también que nosotros mm, tenemos.
que no solo son los alimentos físicos, que son para nuestra parte de tierra, nuestro cuerpo terrenal, pero también tenemos nuestros alimentos espirituales, que son la meditación, la respiración, la conexión con esto más allá, y también nuestras relaciones, que también nos nutren emocionalmente. Ujú. Entonces de ahí nosotros basamos nuestra metodología mucho a través del amor y no desde el dolor, de entender nuestras relaciones, de poder crear mejores relaciones también con los demás y de conectarnos también y tener una relación espiritual, no importa si es a través de una religión o si es a través de algo más, pero que tú sientas que eres parte de algo más grande, porque nos hemos dado cuenta que Mm. muchas de las cosas que nos limitan, que nos hacen como esos vacíos, que también, por ejemplo, las adicciones, el no poder cuidarme a mí misma, no poder hacer una dieta, no poder dejar algo que me hace mal, tiene mucho que ver con la desconexión espiritual. Mm. Sí, Sí. yo siempre digo, lo escribí en mi libro donde cuento mi historia, ¿no? De superación, del trastorno de alimentación y lo describí así, ¿no? Como que era una desconexión espiritual que yo tenía muy grande, ¿no? De Sí. como un vacío y una desconexión y que a medida que fui conectándome espiritualmente, pues empecé la sanación. Qué bonito. Y mira que lo que he escuchado últimamente es que todas las personas que han pasado por esos procesos o que han pasado por procesos de adicción, Mm. son personas que tienen una frecuencia muy alta de vibración, pero al no conectar con esa parte Mm. espiritual no saben qué hacer con esa frecuencia. Claro, es como que no sabes, estás como muy, muy, muy desubicado, ¿no? Yo siempre he explicado de la anorexia, ¿no? Que era como Ujú. lo que yo tuve, que Sí. era una adicción a no comer, Ah, wow. ¿no? O Sí, sea, que al mira. final también era, luego tuve otras, ¿eh? Pero, pero sí, que en el fondo lo veo totalmente así, ¿no? Así es. Mm. Y lo bonito es que hay que verlo desde ahí, no Mm. rechazarlo, sino como el camino para lograr esa Ujú. conexión, ¿cierto? Ese Mm. fue el medio que en ese momento elegiste inconscientemente para Mm. transformarlo. Exacto. Y como todo esto nos va dando luces de quiénes somos y de cuál es ese Mm. camino que estamos recorriendo. Sí, eso ya me da pistas de que tengo un camino espiritual. Así es. ¿No? Ajá. Al final, sí. Sí, porque cuando yo escuché esto me pareció muy diciente de Mm. que tienes una alta frecuencia que estás aprendiendo a manejar, ¿cierto? Ujú. Y escuché algo también últimamente que quiero compartirles hoy y es, todos tenemos un potencial y todos tenemos ese potencial, nuestro cerebro es súper poderoso, o sea, tenemos una máquina aquí guardada que conecta más allá inclusive de esta dimensión. Y, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que desarrollarla, Ya. ¿sí? Y todos tenemos una conexión espiritual, pero hay que desarrollarla. Mm. Entonces, no, el hecho no es solo tenerla, sino hacer el trabajo del desarrollo para poder utilizar todos estos dones y talentos que tenemos Mm. para estar bien en nuestra vida y para poder también dar eso a los demás en algún momento. Y nos estamos dejando una pata, ¿no? Del método libremente. Sí, está la parte espiritual, Ah, que la cogemos de ahí y de la meditación. vale. Entonces, utilizamos mucho la meditación como parte de nuestro método, Ujú. porque eso nos genera tranquilidad y calma para poder recibir muchas altas frecuencias y para poder también tomar mejores decisiones en nuestra vida, Ujujú. pues para poder generar ese estado coach del que estábamos hablando ahorita. Mm. Y otro punto de la ley de atracción, a mí siempre me ha gustado mucho la ley de atracción, la he estudiado mucho, y es Ajá. esta capacidad que tenemos para atraer esas cosas a nuestra vida, ¿cierto? Y esto tiene que ver mucho con quitar los bloqueos de nuestra mente limitante. Entonces ahí se une con la PNL, de encontrar nuestro propósito, ahí se une con la parte Porque espiritual. podemos atraer sin haber limpiado todos esos bloqueos y creencias limitantes. Sí, también. Sí. Sí. Mira, yo lo viví, ahí lo cuento en el libro con mi esposo. Ujú. Yo empecé cuando, a ver, yo tenía una pareja, duré 9 años, luego otra pareja, y llegó un momento donde yo no atraía sino personas que no se querían comprometer. O Ujú. sea, tuve una relación de 3 días, con eso te digo. Alguien que me dijo, Imagina. cuadrémonos y a los 3 días pues aquí decimos cuadrémonos, seamos novios. Sí. Y a los 3 días me terminó y yo decía, no, esto ya te tocó fondo, ¿qué pasa acá? Ya. Y entonces yo empecé a hacer mi proceso como interior y al principio yo decía, me tengo que quitar todas las creencias que tengo limitantes con respecto al amor.
Ujú. Y empecé, pero ese trabajo se vuelve interminable. Entonces llegó un momento donde yo dije, ay no, esto no puede ser desde acá. Y estudiando la ley de atracción dice, no te centres en lo malo que tienes, en lo que Mm, te falta o en lo que estás. Céntrate en todo el potencial que tú tienes para atraer eso que quieres. claro. En cambio, si vas pensando en por qué ha traído este tipo de hombres, qué debe haber pasado, estás centrándote en lo negativo, en En lo realidad. negativo. Entonces, tú puedes hacerlo por un momentico, pero no quedarte ahí, Ya, sino más bien como hacia dónde me está llevando esto, ¿cierto? Y qué es lo que yo tengo y cuál es esto positivo que yo quiero atraer. Entonces, si me voy para acá, solamente indago un momentico, pero vuelvo al otro lado. claro. Entonces, en mi proceso yo me di cuenta y ahí se basó mucho el método libremente, de ahí empezó, de decir, esto de estar buscando en todo lo que yo estoy mal no me está funcionando. O Ya. sea, ya llevaba 2 años en esta y no tenía el resultado que quería. Entonces ya después yo dije, no, me voy a centrar más bien en todo el potencial que yo tengo para atraer esa pareja que quiero, todo lo que yo puedo darle. Y empecé a conectarme con la frecuencia del amor, o sea, a estar con parejas que antes me costaba, como, ay, yo ser acá aquí le decimos el violinista Ajá. o el velón, pues el que está como ahí solo con un montón de parejas. Y yo dije, no importa, voy a superar este miedo, voy a superar esto y voy a entrar en la frecuencia de cómo es estar en pareja, a ver películas de amor, hablar con las personas que tienen buenas relaciones, de cómo es su Mm, vida, de cómo... Entonces empecé a entrar más en esa frecuencia que en la frecuencia de todo lo que hice mal o todo lo que está claro. mal en mí. Y en ese momento, en un mes, ya había manifestado a Felipe, que es mi Ah, esposo sí. actual. Ajá, Es que has dicho una cosa que me ha gustado mucho, que es como empezaste a centrarte también, qué es todo lo que yo tengo bonito para entregar en una relación, porque si no siempre estamos pensando en qué quiero en un hombre, cómo quiero que sea, cómo quiero que me hagas sentir, pero es tú qué tienes para aportar. Y creo que ahí así es. te conecta desde, no sé, me ha venido como una conexión muy bonita de que Sí, desde ahí es, porque por un lado te das cuenta de todo lo que tú tienes, con lo cual refuerza tu autoestima, ¿no? Te lleva a un lugar mejor. Y por otro lado, es como te coloca en una situación no de pedir a la vida que te traiga, sino estoy lista para entregar todo esto que tengo, ¿no? ah, qué bonito, sí, así Es es. muy bonito. Y porque ahí estás tú como resonando con lo que tú eres realidad, Claro. porque tú no vas a traer cualquier persona, tú vas a traer es una persona que resuena con lo que tú eres. Mm, Entonces, yo me acuerdo que en ese tiempo yo me dateé, me leí un montón de libros de atracción de pareja, de lo que debería hacer, de lo que no. Y en ese momento dije, no es por aquí. No es tratar de ser quien no soy, no es tratar claro. de ser perfecta, no es tratar de que todo sea como la otra persona lo quiere, o como tú dices, quiero atraer a este hombre, entonces voy a comportarme como este hombre se Mm, supone que me va a querer a mí. Es más, y yo con qué resueno y qué es natural para mí y cómo quiero estar y qué puedo aportar. mm, Entonces ahí cuando llegó Felipe, yo me acuerdo, todavía tenía creencias limitantes. vale. Es más, cuando él me dijo como, fue súper charro, nosotros nos conocimos, ahí lo cuento todo en el libro, y él me dijo al tercer día, seamos novios, y a mí me dio susto. O sea, me paralicé del miedo, y yo, no, ¿cómo así? Y me decía, pues sí, no estás buscando esto, yo estoy buscando esto. Y yo decía, no, sí, yo también lo estoy buscando. Es más, yo le dije, mañana te digo. Y al Lo otro voy a día pensar. lo voy a pensar. Pero era tanto el miedo, la Ya. creencia limitante que volvió a salir ahí, que yo al otro día le dije, no, sí, sí, que es lo peor que puede pasar. Si no, pues se termina igual, como se Como máximo me deja en 3 días como el otro y ya así, está. y Ya ya lo he está. vivido. Eso, ya desbloqueé ese miedo, ya. Y entonces, y ya lo que me propuse fue como, esto es lo que yo tengo para dar, y sea lo que sea que yo todavía tengo por trabajar, lo voy a trabajar con esta persona. Ujú. O sea, en compañía de esta persona. Claro, es encontrar a alguien con quien creas que vale la pena trabajarte los miedos o creencias limitantes que puedas tener, ¿no? Así es. Ajá. Ujú, Y Y que tenga como esa disposición, yo me acuerdo que lo decía mucho, como yo quiero que tenga esa disposición de acompañarme en este ujú, camino, ¿cierto? De que lo podamos hacer juntos. Y mm. ahí estás en otra frecuencia súper diferente, ya no estás en carencia, estás en abundancia.
Y ahí es donde se atraen las cosas. Claro, y desde ahí es donde tú has podido atraer una persona, a una pareja, ¿no? A Felipe, que vibra en lo mismo que tú, ¿no? Así es. Que sabes que estáis más o menos en el mismo estado de conciencia o de apertura, de amor, y no atraes Sí, a alguien tóxico o a alguien no disponible o a alguien que te va a tratar mal. así es. Y mira que fue súper match porque cuando él llegó, él me dijo, yo quiero una pareja porque quiero hacer ya un hogar y una familia. Y yo como que, ay, wow, esto no me pasaba hace como Claro. 4 años, porque había estado atrayendo otro tipo de parejas, por lo que tú dices. Ujú. Entonces, cuando tú te pones en esa disposición de qué puedes dar, de qué quieres construir, de dónde estás, ahí estás en otro estado que es mucho más fácil atraer, Ujú. ¿ok? Y Ok. eso es válido para todo. O Mm. sea, si quieres atraer abundancia y estás en carencia, lo mismo. Ahí es donde más patinamos en el tema del dinero, Ya. porque estamos en carencia. Es que no tengo, es que veo mi cuenta que no tengo, es que quiero hacer esto, Estás pero en no modo puedo. miedo, ¿no? Muchas Ah, personas, ¿no? En la deuda, en el miedo, en el me falta, en el necesito. así es. Entonces ahí es donde hay que cambiar ese estado. Claro, ahí cómo recomendarías, o sea, alguien que está en esta situación, ¿no? Que no está ganando suficiente dinero, que le quedan pocos ahorros, que está como pasando una situación económica mala y que está queriendo como empezar una vía nueva o de ingresos o lo que sea, am, ¿por dónde le recomendarías empezar? Bueno, primero empezar por cómo yo me puedo sentir abundante, no importa que quiera 1000 y tenga 100, ¿sí? Ujú. Yo como en esos 100 me siento abundante, ¿sí? Yo la otra vez le decía a alguien, estábamos en la playa, en el mar, y esa persona me empezaba a decir, pero mira, no me está funcionando esto, y no me va a estar funcionando esto, y no me está funcionando esto. Yo le dije, para un momentico, respira, Ujú. mira alrededor, ¿dónde estás? ¿Necesitas algo aquí ahora? ¿Aquí ahora te está haciendo falta algo? Y me decía, no. Y yo entonces, paso a paso, aquí ahora, ¿cierto? Ujú. Entonces, algo que sirve mucho, puede sonar muy cliché, pero sigue siendo muy válido, es agradecer. Ujú. O sea, yo agradezco en este momento que tengo esto con lo que estoy vestido, esto que tengo ahora, esto que puedo compartir, este espacio donde yo estoy. Y yo les hago un reconocimiento y es mira a tu alrededor y esto que ves acá, ¿es un sueño cumplido o no? Ujú. ¿Cierto? Entonces, en lugar de sentirnos fracasados por donde estamos, nos damos cuenta que yo ya cumplí este sueño, Mm. yo ya puedo cumplir otros sueños. Y ahí pasas de la carencia a la abundancia. Claro, que para alguien puede ser, vale, pues económicamente no estoy en buen momento, pero tengo los hijos que quería, Ajá, así ¿no? es. Tengo una pareja al lado como quería. Cada persona, pues lo que tenga, ¿no? O buscar también experiencias gratuitas si no tienes mucho dinero de irme a caminar por la playa porque la playa me conecta un montón, o irme a Llano Grande porque me conecta esa naturaleza, ¿no? Y desde ahí Eso. poder conectar con esa gratitud, con esa abundancia, con ese bienestar, ¿no? Sí, buscar cómo me puedo sentir bien en este momento Ujú. y cómo puedo disfrutar de esto que tengo. Porque ¿cuál es el estado de carencia? Donde yo estoy más enfocado en lo que me falta que en lo que tengo. Ujú. Entonces me falta esto, y eso es lo que angustia. Pero cuando es que ya tengo, Mm. y siempre vamos a estar por eso me gusta mucho esa frase de ley de atracción que es, nunca vas a lograrlo del todo, siempre estás en proceso de Claro. algo. Entonces Ujú. tú alcanzas una meta y ya viene otra y Claro. quieres otra. Entonces tú no puedes estar recibiendo esas nuevas metas desde la carencia. Ujú. Tú tienes que saber que has logrado mucho y que va a llegar mucho más y que siempre vamos a estar en ese proceso. Y ese proceso no nos debe generar angustia y carencia, sino más bien como excitación, felicidad, emoción, Claro. como apertura. Sí, Ujú. entonces es mucho trabajar la frecuencia en la que tú estás vibrando. Y cuando caigas en esa frecuencia baja, volver a subir. Si yo quiero atraer abundancia, la mejor forma de atraerla es estar en esa misma frecuencia de la abundancia.
¿Y cómo entramos en esa frecuencia? A través de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ujú. Entonces, igualar frecuencia es, yo no necesito tener la física porque eso es lo que decimos. Ah, no, yo necesito tener tanto dinero para poder atraer este dinero. Ujú. No, yo necesito es matchar, hacer match con esa frecuencia energética del dinero para poder atraer el dinero. Entonces, una forma de hacer match es agradezco el dinero que hoy tengo, no importa que sea mucho o poco, lo agradezco. Ujú. Agradezco cada cosa material por la que yo tengo y empiezo a ver cómo puedo sentirme bien conmigo mismo en esta situación para entrar en esas frecuencias más altas. Ujú. Ujú. Entonces, esa es una recomendación. Y sí, empezar un libro, ¿cierto? Podcast, cosas gratuitas que yo pueda hacer que me vayan dando luces en YouTube Claro. también. Nosotros tenemos un canal de Mm. YouTube muy grande también en Libremente y todo eso te va dando información para que tú vayas creciendo y luego puedas entrar a un proceso más profundo. Mm. Pero sí puedes ir atrayendo muchas cosas. Es más, puede que atraigas eso que quieres solamente haciendo estos ejercicios. Totalmente. Yo tengo una socia que siempre dice que ella, cuando empezó a emprender, también tenía muchas creencias limitantes sobre el dinero y que ella se hizo un lavado de cerebro, Sí, ¿no? total. Pues escuchando podcasts, entrevistas, personas hablando, ¿no? Gente que te inspira, que ha hecho ese proceso antes, ¿no? Y que Sí, también te va conectando ahí, ¿no? Porque si tú vas escuchando a otras personas que ya han conseguido algo que tú quieres, es fácil que tú conectes con esa emoción positiva también de, wow, ¿no? Es posible, si los han podido yo también, ¿no? Y así. no estás en lo negativo, sino que estás en camino hacia lo positivo, ¿no? Sí, y ahí lo que hay que hacer es el trabajo, pues es como dedicarle tiempo a cambiar esa frecuencia, Claro. porque todo lo que tú hagas desde la frecuencia de carencia te va a traer carencia. Entonces Mm. muchas personas creen que el éxito es hacer y hacer un montón de cosas, pero todo lo que tú hagas desde una frecuencia trae esa frecuencia similar. Entonces, no es lo mismo que tú hagas 10 cosas desde una frecuencia de carencia que hagas una desde la frecuencia de Ujú. abundancia. ¿Sí? Estas 10 cosas te van a traer más carencia, esta una te va a traer Ya. abundancia. No solo no te va a traer abundancia esas 10, sino que te van a traer más carencia. Así es, ajá. Ojo, ¿eh? Entonces aquí vas más para abajo y acá vas más para arriba. Tú Ya. necesitas entonces dedicarle tiempo a esto. O Mm. sea, decir, si yo me levanté hoy, como decimos, con el pie izquierdo, pensando negativo o estando súper aburrido con la vida, yo lo primero que tengo que hacer es ocuparme Claro, de que esto cambia. de que eso cambie. Inclusive en varias partes dicen es más importante los pensamientos con los que te vistes Ujú. que realmente lo que te, con la La ropa ropa. que te pones, porque es con qué vas a salir al mundo a Mm. enfrentarlo, ¿cierto? O a conectar. Mm. Y de acuerdo a eso vas a conectar con unas experiencias o con otras. Entonces, por eso es tan importante hacer esa tarea como hizo tu socia de voy a leer los podcasts, voy a escuchar los Mm. podcasts, voy a leer estos libros, voy a conectarme con esta Me voy a apuntar información. a masterminds, a con otros emprendedores, ¿no? Como lavado de cerebro, literal. Así es. Ajá, entrar en esa otra frecuencia. Sí. Claro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por venir aquí, por compartirnos. Has dicho muchas cosas muy interesantes, como que pueden hacer como también esto muchos clics. Escuchar para mí esta entrevista a ti ya es parte de lo que pueden hacer para este Sí, lavado de cerebro, sin duda, ¿no? sí, De darse cuenta de las herramientas que hay, de cómo puede ser un proceso de desbloquearte, ¿no? De conectar con el amor, con tu propósito, con tus deseos, con tus proyectos. Ha sido un súper lujo también para mí escuchar y reforzar, ¿no? Porque yo sí. sigo haciendo a día de hoy también mi reprogramación y mi lavado de cerebro, porque si no, es un trabajo diario Es también un que trabajo tienes que de hacer, que nunca termina. sí, realmente nunca termina. Muchas gracias también por este espacio. Muchas gracias también por esas preguntas, porque todo eso también me reafirma a mí y Claro, damos mucha información muy valiosa. Y como tú dices, es un trabajo que vamos a hacer hasta el último día. Entonces, no importa qué tantos cartones tengas, qué tanto has estudiado, qué tantos procesos hayas hecho, viene otro proceso. Y hay total. una cosa que pues quiero dejar aquí como último y es que estamos en ese momento de la evolución donde
Hay tantas corrientes que están llegando y tantas cosas que nos están sacando a flote, que dicen que estamos en la época de las pequeñas depresiones, Mm, pero todo esto es para algo bueno, entonces hay que aprovecharlo. No hay que sufrirlo, sino que hay que aprovecharlo como parte del proceso. es la crisis que nos lleva a un lugar mejor, ¿no? Así es, esa es. Súper. Muchas gracias, Caro. Bueno, los invito entonces a todos, si resonaron con esta información, que nos sigan en nuestro Dejaré canal. toda la información aquí debajo en la cajita de la descripción del canal de YouTube, la cuenta Perfecto. de Instagram, vuestra página web, el link de Amazon del libro, también para que puedan adquirir el libro, que ya es un bestseller en Amazon número Qué bien, 1. sí. Así que también lo puedan adquirir, lo puedan leer y esto, pues que vayan haciéndose ese trabajo, ¿no? Quien esté realmente con ganas de una vida mejor, ¿no? Yo le llamo una vida extraordinaria, Ay, sí. porque al final es pues no quedarte con lo ordinario, sino de construir realmente la vida que tú quieres, ¿no? Libre de bloqueos, de creencias limitantes y soñarla y vivirla en grande, ¿no? Así es. Yo creo que para todos es posible y que si Sí, tú resuenas con esa vida que quieres, empieza el proceso, total, que hay muchos caminos. súper. Gracias. Gracias.